Mi nombre es Chris Garvey y esta es la historia de cómo toqué fondo y aún así decidí no quedarme allí. Todo comenzó en San Francisco a principios de los años 80. Yo era un vendedor y como todo buen vendedor tenía fe en mi producto, en mi esfuerzo, en mi habilidad para convencer. Invertí todo lo que tenía, todos mis ahorros, mi tiempo, mi futuro, en una tecnología médica llamada escáner de densidad ósea. Era un aparato sofisticado, brillante, demasiado caro. Los médicos no lo necesitaban realmente. Para ellos era solamente mejor que una radiografía, pero para mí era mi boleto de salida de la mediocridad. Cada mañana salía con uno de esos pesados aparatos colgados del hombro. Caminaba por las calles de San Francisco, entrando a hospitales, clínicas, centros médicos, rogando por una oportunidad. Pero lo que encontré no fue éxito, sino rechazo. Cada no era una piedra más sobre mi espalda. Cada día era una nueva deuda. Cada silencio era un eco del fracaso. Y mientras mi mundo se desmoronaba financieramente, también lo hacía mi hogar. Linda, mi esposa, estaba agotada, no solo por el dinero, sino por ver cómo cada intento mío parecía arrastrarnos más hacia el abismo. Las discusiones se hicieron parte del menú diario, la frustración crecía, hasta que un día simplemente se fue y me dejó con lo único que no estaba dispuesto a perder: mi hijo, Christopher. Christopher, un niño pequeño con ojos llenos de preguntas, sueños y una fe ciega con su papá. Él no sabía que a veces no teníamos para comer, que dormíamos en albergues, que fingía estar feliz para que no notara que lloraba por las noches. Él solo quería que lo abrazara, que lo cuidara, que le dijera que todo estaría bien, aunque yo mismo no lo supiera. Pero justo cuando creí que todo estaba perdido, llegó una chispa. Vi a un hombre bajando de un Ferrari rojo y no pude evitar preguntarle: ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Su respuesta fue simple: soy corredor de bolsa. Esa noche no dormí, me obsesioné. Descubrí que la firma de Dinwiddie Reynolds ofrecía un programa de pasantías. Era mi oportunidad, una ventana diminuta en un muro enorme, pero era todo lo que necesitaba. Fui a la entrevista con la ropa sucia, después de haber pasado la noche en la cárcel por no pagar unas multas. Pero fui. No podía dejar que eso me detuviera, y a pesar de todo, me aceptaron en la pasantía. Era un paso más cerca, pero con una trampa. No pagaban ni un centavo. 6 meses trabajando gratis, 6 meses compitiendo con decenas de personas sin fallar, sin descansar. Solo uno obtendría el puesto fijo al final. Y así empezó la verdadera batalla. Mis días se convirtieron en maratones. Entraba a la oficina antes que nadie, hacía llamadas sin parar, anotaba números, memorizaba nombres, sonreía con el estómago vacío y al final del día corría a buscar a mi hijo, esperando que aún hubiera espacio en el albergue para pasar la noche. A veces lo había, a veces no. Dormimos en baños públicos, en estaciones, bajo la oscuridad, abrazados, y aún así todas las noches le contaba una historia. Todas las noches le decía que mañana sería mejor. Lo más profundo no era el hambre, era fingir que yo no tenía miedo, fingir que podía con todo, porque sabía que si me quebraba, él también lo haría. Tenía que mantenerme fuerte aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero incluso en esa oscuridad hubo pequeños rayos de luz, pequeñas victorias, como vender un escáner o ver a mi hijo sonreír o lograr una llamada importante. Esas cosas, aunque pequeñas, me empujaban a seguir. Y entonces llegó el día. Me llamaron a la oficina. Había terminado la pasantía. Estaba frente a los directivos de Dinwiddie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Uno de ellos me miró y dijo: Chris, estamos contratándote. No supe qué decir, no podía hablar, solo asentí con lágrimas que se negaban a caer. Salí del edificio caminando entre la multitud. Nadie sabía lo que pasaba en mi vida, nadie sabía lo que ese momento significaba, pero para mí fue la definición misma
de la felicidad. Años más tarde, fundé mi propia empresa de inversiones, Gardner Rich & Co. Pasé de dormir en baños públicos a manejar millones de dólares, pero nada, absolutamente nada, se compara con el orgullo de haber estado ahí para mi hijo, de haberle enseñado con mi vida que nunca debes rendirte. La felicidad no es un destino, es una conquista, un momento en el que sabes que a pesar de todo, no te rendiste, y ese momento es tuyo para siempre. Cuando la vida te apriete, no dejes de soñar. La historia de Chris Gardner no es solo una película conmovedora, es un espejo que nos muestra la realidad de millones de personas que luchan en silencio. Una historia que nos sacude por dentro porque está hecha de carne, huesos, sudor y lágrimas reales. ¿Cuántas veces hemos querido rendirnos? ¿Cuántas veces sentimos que todo está en nuestra contra? Que el mundo nos aplasta, que ya no hay salida. Chris nos recuerda que incluso cuando no tienes nada, ni dinero, ni casa, ni apoyo, mientras tengas un por quién luchar y un por qué levantarte, todavía hay esperanza. Él no tenía las mejores condiciones, pero sí tuvo la mejor motivación, su hijo, y eso fue más poderoso que cualquier obstáculo. La felicidad, tal como dice el título, no es algo que se encuentra de forma mágica, se busca, se persigue, se pelea por ella, y en ese camino uno cae, se ensucia, llora, duda, pero si no se detiene, eventualmente la alcanza. Te debes seguir adelante, te debes no rendirte, te debes convertirte en la versión de ti mismo que mereces ser, porque en ese camino de lucha vas construyendo tu carácter. Y al final, la felicidad no es solo tener éxito, es mirar atrás y decir, lo logré y no traicioné lo que soy. Así como Chris, quizás no puedas cambiar tu punto de partida, pero puedes decidir hacia dónde caminar. Y recuerda siempre esto: nunca dejes que nadie te diga que no puedes lograr algo, ni siquiera tú mismo. Una de las verdades más duras que nos enseña esta historia es que a veces tocar fondo es necesario para descubrir de qué estamos realmente hechos. Chris Gardner no se convirtió en un ejemplo de superación porque nunca tuvo miedo, sino porque decidió caminar con el miedo a cuestas, porque aún sin fuerzas eligió avanzar, porque aún sin techo siguió soñando. Muchos buscan la felicidad como si fuera un lugar fijo, una casa bonita, un trabajo estable, dinero en el banco, pero En busca de la felicidad nos muestra que la felicidad no está en el destino, sino en la travesía, en el corazón del que no se rinde, en el padre que no abandona, en el ser humano que incluso sin nada se comporta como si lo tuviera todo, simplemente por amor. Ver a Chris dormir con su hijo en un baño público rompe el alma, pero también enciende algo en nosotros, una llama, un recordatorio. Tú también puedes salir de esa oscuridad, no importa cuán fuerte ruja la tormenta. Si decides seguir caminando, tarde o temprano amanecerá.